Vamos a leer ahora los siguientes versículos, el versículo 3 y el 4, para considerar algunas otras ideas en base a estos versículos. Dice así el apóstol Pedro: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que podría ser la voluntad o el diseño de Dios para la mujer en el matrimonio? Pues que no intente cambiar a su esposo, sino que ella haga énfasis en sí misma, en, como comentábamos, en fortalecer su relación con Dios, en fortalecer su testimonio delante de su esposo, en fortalecer que ella pueda reflejar al Señor Jesucristo delante de su esposo. No está diciendo, fíjense, dice que el atavío, esto es la cosa externa de la mujer, que no sean peinados ostentosos, que no sean adornos de oro, vestidos lujosos. Y yo no creo que esté diciendo que ella deba de no arreglarse, ¿verdad? Que ella deba, pues así como amanece, así andar todo el día. Uno debe arreglarse, procurar estar limpio, procurar estar agradable. Pero luego el apóstol Pedro hace énfasis en que la mujer debe preocuparse más en lo interno, en tener un espíritu afable y apacible. Hace poco leía yo una biografía, o más bien una entrevista que le hacían a una hermana que recién acababa de cumplir 50 años de casada con su esposo, y le preguntaban, ¿y cómo logró usted pues mantener su matrimonio? Y no solamente vivir juntos, sino hemos visto su matrimonio, hemos visto cómo pues su esposo tiene un ministerio exitoso, ha predicado, mucha gente ha creído en Cristo a través de él. Y hemos visto cómo usted lo apoya, hemos visto cómo pues usted está de alguna manera ayudando a su esposo. ¿Cómo lo logró? Y entonces ella decía, miren, fue difícil. Para serles honesta, al principio yo veía que mi esposo tenía ciertos detalles que no me parecían bien, había algunas otras cosas que yo no me gustaban. Entonces yo le decía, mira fulanito, tienes que cambiar, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello. Yo pensaba que estaba actuando bien, pero me di cuenta que no, porque mi esposo me escuchaba, pero a veces no, como que parecía que en lugar de yo ayudar, a lo mejor era el tono lo que le decía, o no sé, pero no funcionaba. Entonces lo que yo decidí fue decirle a Dios, Dios, yo me voy a encargar de amar y ayudar a mi esposo, y lo voy a poner en tus manos para que tú lo cambies. ¿Por qué a veces las mujeres, y no todas, verdad? Pero ¿por qué a veces las mujeres hacen énfasis en lo externo? A veces es para eso, para tratar de, con lo externo, ejercer influencia sobre su esposo. A veces es el vestido, a veces es el arreglo. No necesariamente que eso sea mal. Pero lo que mejor funciona, si es que una mujer quiere cambiar al esposo, no para que le guste más a ella, no para que sea más de su agrado, sino para que su esposo sea el hombre que Dios quiere, es por medio de la oración y por medio también del ejemplo, como comentábamos hace unos momentos, de que ella busque la voluntad de Dios, de que la mujer busque fortalecer su relación con Dios y que la mujer le pida a Dios que le ayude a fortalecer su testimonio para que su esposo crea en el Señor Jesucristo o su esposo obedezca al Señor Jesucristo y de esa manera pueda ella ser la ayuda idónea para la cual ella fue creada. Y entonces cuando la mujer entra en este papel de ayuda idónea y cuando la mujer ejerce influencia sobre su esposo con un espíritu apacible, con un espíritu afable, con un espíritu de amor, mostrando en su persona, en sus palabras, en sus acciones, el amor, el perdón y la misericordia de nuestro Señor Jesús, es cuando se logran cambios.
cuando verdaderamente el Espíritu de Dios se manifiesta en la mujer, a través de la mujer y en la familia. Es triste decirlo, pero muchas veces los hombres, como decía mi mamá, somos más cabeza dura y a veces por diferentes situaciones no le damos tanta importancia a las cosas de Dios. Y vemos como muchas mujeres sí le dan importancia a las cosas de Dios, pero a veces se equivocan en este aspecto de querer influenciar a su esposo, de decirle, ándale, mira, ya es tarde, ya tenemos que ir a la iglesia y mira, otra vez el pastor va a decir que llegamos tarde y cosas. Y la idea es orar, pedirle al Señor que sea Dios el que actúe en el corazón de su esposo. Y mientras tanto, ella mostrará un espíritu apacible, un espíritu afable, un espíritu obediente. Y de esta manera también la mujer pues va a estar mostrando su confianza en Dios. De que, como decíamos, nadie puede cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a mi esposa, no puedo cambiar a mis hijos, no me puedo cambiar a mí mismo. Tampoco la mujer no se puede transformar a sí misma, no puede cambiar a su esposo, no puede cambiar a sus hijos a como ella quisiera que fueran. Solo Dios puede hacerlo. Entonces aquí lo que Pedro nos está enseñando es que no intentemos influenciar a las otras personas por medio de cosas externas, sino que confiemos en Dios y confiemos en el poder de Dios por medio de la oración. Ahora lo dice Salomón en el libro de Proverbios, dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y la idea es esa, que la mujer tema a Dios, que la mujer confíe en Dios, que la mujer busque la voluntad de Dios y el propósito de Dios para ella como mujer en el matrimonio. Ahora vamos a ver los versículos 5 y 6 de este pasaje y prácticamente terminaríamos ahí. Dice así el apóstol Pedro, versículos 5 y el 6, hablando de cómo las mujeres se vestían o se ataviaban en el pasado. Dice, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, decíamos confiar en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y luego da el ejemplo de Sara, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, ¿qué es lo que podríamos ver de este pasaje? Pensando en lo que Dios está diciendo, es que la mujer debe aceptar el orden de Dios, que es difícil, pues podríamos decir que humanamente, carnalmente sí. También para el hombre, ¿verdad? El hombre muchas veces por la naturaleza carnal intenta evadir su responsabilidad. Quizás sepa en su mente que él es el líder espiritual, pero a veces deja ciertas responsabilidades a su esposa, o espera que quizá al cerrar sus ojos las responsabilidades o los problemas se vayan. Pero el hombre debe aceptar ese orden, que él es el responsable y él es el líder del hogar. Y la mujer debe aceptar el orden de Dios, que ella es la ayuda idónea de su marido, que ella se debe sujetar a su marido como el Señor Jesucristo se sujetó a su Padre, y también debe buscar influenciar a su esposo, no por, vamos a llamarle instrumentos carnales, sino instrumentos espirituales. Y también el pensar que tanto el hombre como la mujer fallamos, que somos pecadores, que debido a nuestra naturaleza inclinada al pecado vamos a fallar, y tener misericordia, tener perdón, tener tolerancia. Yo he conocido mujeres que en su deseo de que las cosas mejoren, en su deseo que su esposo, como dicen, tome las riendas, a veces hasta lo hacen a un lado. ¿Verdad? Viene a mi mente una persona que se casó, empezaron a trabajar los dos y ella de alguna manera empezó a desear más y llegaron a tener cierta estabilidad económica, inclusive podríamos decir hasta cierta abundancia, pero ella quería más. Y el esposo decía, oye, pero si estamos bien. Entonces ella de alguna manera hizo sentir que
su esposo no era tan necesario para que ella obtuviera las cosas que quería. Ya no era tanto lo que ella necesitaba, sino lo que ella quería. Y entonces poco a poco fue haciendo a un lado al esposo, como diciendo, si tú no quieres o si tú no puedes, yo sí puedo, no te necesito. Yo como mujer puedo, yo sola puedo, yo soy inteligente y yo puedo. Al final de cuentas logró muchas cosas, pero en ese lograr muchas cosas destruyó a su familia. Y es algo muy triste ver a una persona que de alguna manera triunfó en algo temporal, en algo material, pero fracasó en algo espiritual, en algo eterno. Entonces, los hombres y las mujeres nos necesitamos, no podemos vivir, inclusive es el plan de Dios, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces la idea de la mujer aquí, que Dios tiene para la mujer es esa, que acepte y respete el orden de Dios. Y decíamos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando, y ya con esto terminamos, hermanos, ¿se acuerdan cuando Abraham, esposo de Sara, van a ir a Egipto a causa del hambre? Entonces Abraham ve a su esposa y dice, ay, esta mujer es muy hermosa, entonces si llegamos allá, a lo mejor me matan o me hacen daño a causa de mi esposa. Entonces le dice a Sara, Sara, mira, para que no nos metan en problemas, vamos a decir que eres mi hermana. ¿Y qué hizo Sara? La Biblia no dice absolutamente qué hizo, no dice cuál fue su reacción. Quizá como mujer ella dijo, oye Abraham, pero ¿por qué? ¿Por qué dices eso si soy tu esposa? Pero sin embargo se sujetó y obedeció. ¿Y cuál fue el resultado? Pues fue que Abraham en su pecado, en su cobardía, puso en peligro a su esposa. Y ahí podríamos señalar y decir, el hombre se equivocó, ciertamente, no lo podemos negar. Dios tuvo misericordia de Sara, Dios tuvo misericordia de Abraham, e inclusive, inexplicablemente, Dios bendijo a Abraham. Y después, Dios le hace la promesa a Abraham y a Sara, van a tener un hijo, y su descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas que están en el cielo. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y el hijo no llega. Pero a Sara se le ocurre una idea, y va con su esposo Abraham y le dice, oye Abraham, pues ya ves que Dios nos prometió un hijo, pero el hijo no llega. Pues qué tal si tienes relaciones con mi sierva, con Agar, y cuando el bebé vaya a nacer, que el bebé nazca en mi regazo, y de esa manera pues va a ser mi hijo. Y Abraham, ¿verdad? Pues lo aceptó. ¿Fue algo bueno? No. Hasta la fecha, ¿verdad? Los judíos tienen muchos problemas con los descendientes de Ismael. ¿Y hay quien se equivocó? Primeramente, Sara, cuando le hace la sugerencia a su esposo, como queriéndole ayudar a Dios. Mira, Dios nos prometió, pero pues yo no veo cuándo esto, entonces vamos a ayudarle a Dios. Y hace esto, está con Agar. Y luego también se equivoca Abraham, ¿verdad? Se deja llevar y entonces tiene relaciones sexuales con Agar, nace Ismael y vienen los problemas. Y no fue sino hasta que Dios cumple su promesa que Isaac fue el hijo de bendición. Entonces aceptar el orden de Dios significa eso, que el hombre es el líder espiritual, que la mujer es la ayuda idónea, que la mujer se debe sujetar. Aceptar que tanto el hombre como la mujer pueden, y todavía con nuestra naturaleza podemos caer en pecado, pero de eso se trata, de amarnos, de sostenernos, de cuidarnos, de protegernos, de orar, de que yo como hombre pueda lograr que mi esposa sea mejor, que sea una mejor persona, y que la mujer pueda lograr que su esposo se convierta en un mejor hombre, en un hombre más amoroso, en un hombre que es más temeroso de Dios. Ciertamente él tiene que decidir, pero la mujer puede influir con su ejemplo, con su oración, con su confianza en el Señor. La mujer es vista a veces muy mal por la sociedad. Y cuando una mujer quiere obedecer a Dios, muchas veces va a ser peor. La van a criticar, le van a decir, pero ¿cómo te sujetas a ese hombre? ¿Pero cómo te dice ese pastor que debes obedecer?
pero ¿cómo te dicen en esa iglesia? Tú eres mujer y tú puedes, y tú échale ganas, y tú solita, y deja ese, y deja aquel. Hay cosas que se deben examinar a cada caso, ¿verdad? Pero de manera general, la sociedad a veces va a criticar más a una mujer que se somete a Dios que a una mujer que vive lejos de Dios. Entonces, hermana en Cristo, yo oro por ustedes, oro por las hermanas, oro por mi esposa, oro por mis hijas, para que ellas puedan ser la mujer que Dios espera que sean. Y oro por las hermanas de la iglesia, las hermanas que conozco de las iglesias, y en general por las mujeres que puedan llegar a conocer de Cristo y puedan saber cuál es la voluntad de Dios para ellas. Y oro también por los varones para que podamos ser el hombre que aliente y motive a su esposa a sujetarse, que seamos líderes amorosos, que seamos líderes cuidadosos, que seamos líderes que le mostramos a nuestra mujer que ciertamente Dios es importante para nosotros y ella, nuestra esposa, también lo es muy importante para nosotros. Dios bendiga nuestros hogares en medio de tanta confusión, en medio de tanto caos, en medio de tanto sufrimiento. Que Dios bendiga nuestros hogares, hermanas. Otra vez yo oro para que Dios te use a ti como mujer, como esposa, como madre, para que tú puedas ser de influencia a los que están cerca de ti, especialmente a aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo mensaje.